Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Hola, buen día, ¿cómo están todas y todos? Estamos acá en Diálogos Humanos, en la Radio Universidad Central de Chile, junto a mis queridos compañeros Francisco Saavedra. ¿Cómo estás, Pancho? Saludos, bien, ahí está, ¿se ve o no? Bien. Don David Valenzuela. Iba a decir Arancibia por el Diego, cacha. Don David, ¿dónde está? Ahí está, Jale, nuestro maestro, muy bien. Y por supuesto junto a la compañía irrenunciable de nuestro querido amigo Luis Felipe Bulatich, que nos acompaña día a día en nuestras transmisiones. Estamos en una, ¿cómo podría decir? En una transmisión en Santiago con mucho frío, muy mojado y con harto problema en el país respecto a los desbordes de los ríos y tal. Enviamos todo nuestro abrazo, por supuesto, a las personas que no lo están pasando bien y a las personas que necesiten ayuda y por sobre todo también a los animalitos de la calle que tanto necesitan. Había un lugar de acogida de perros en Vallenar, me parece, y estaban pidiendo ayuda justamente porque los perritos de la calle después vuelven a estar en la calle y es necesario acompañarlos. Diego Arancibia, como es de siempre y como es gerente de esta universidad, aparece en las horas más extrañas del universo. No, Diego viene atrasado, probablemente le tocó algo con la lluvia, pero este es un capítulo que yo venía pidiendo hacía mucho tiempo. Venía persiguiendo a nuestro invitado desde hace más de un mes y me dice, mira, ¿qué te parece si nos juntamos justo cuando acabe el Mundial? El Mundial acabó ayer. Y yo dije, bueno, ya, pues sí. Total, donde manda capitán no manda el marinero, no manda marinero, Diego sabe de eso y estamos hoy con nuestro estimado, ilustre, siempre ecuánime, compañero de trabajo, por cierto, profesor, tal cual, director de nuestra radio, académico y eximio locutor y periodista, don Juan Francisco Ortún. Un aplauso para Francisco, por favor. Ahí está el aplauso para Francisco. Qué presentación, ¿eh? Pero y eso que fue poco porque no lo habíamos coordinado. Diego, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú, Dani? Saludarlo, profesor. ¿Cómo bien. estás? Tenerlo por acá. Aquí Diego. Estamos partiendo. Pero mira, el invitado que te tengo, ¿eh? Flamante invitado. Por favor, te tengo. Y por cierto, muy ad hoc el invitado. Exactamente. Muy ad hoc. No fue planeado, por cierto. Yo quería que Francisco hablara de su libro, pero Francisco me dice, no, pues aprovechemos a hablar del Mundial, pues. Entonces, yo dije, yo que soy el más futbolero de Chile, vamos a tener el honor de estar un rato con Francisco. Diego, ¿todo bien? ¿Tu casa? ¿Todo bien? Sí, Perfecto, todo bien. Perfecto. ¿La tuya? Bien, un par de goteras. No, Goteras siempre. ¿Su casa? Afortunadamente, gracias a Dios, sin problema. Todo bien. Todo bien, sí. Y lamentando todo lo que está pasando en la zona norte, lo que pasó en la zona sur y lo que está pasando actualmente, incluso en Illapel, Ovalle y toda esa zona de Huasco, Sí. donde lo están pasando muy mal, donde sigue lloviendo y donde se han desmoronado puentes, hay caminos cortados, pueblos incomunicados, muy complicado. Para quienes no conocen, Vallenar es como muy seco, es muy árido, si hay un riachuelo que corre quizás, pero es una región en el fondo, muy seca, entonces que se corten caminos, que se caigan puentes, es muy extraño. ¿Recuerdo alguna vez que pasó algo similar? Me parece que fue en Diego Almagro, ¿fue? Años atrás que corrió un río y se llevó... Sí, el 2015. Bueno, los aluviones. El aluvión que se llevó todo, ¿no? Claro, en la zona de Copiapó.
Bueno, en este minuto es bueno siempre, tal como dice Francisco, preocuparnos de las personas y enviar, como no podemos enviar más ayuda inmediata, por lo menos enviar nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra preocupación siempre, esperando que todo resulte bien para todas las personas, ni siquiera las que solo están sufriendo, sino que la gente que lo está pasando mal también. No, y además considerando que la universidad igual tiene una presencia en la región, entonces más de algún colega o estudiante, ¿cierto? O alguien de la comunidad de la universidad puede estar afectado, pero yo sé que ha estado bien duro para mucha gente. Esperemos se mejore. Diego, tenemos 2 temas importantes hoy día. ¿Con cuál partimos? ¿O el libro o el mundial? Yo quiero partir con el libro y me imagino que tú querés partir con el mundial. Sí. Hagamos chibún primera. Acá, a la primera. Sí. Bueno, ya, por favor, maestro. El mundial, vamos. Que la verdad es difícil también no poder vincular ambas cosas, porque finalmente el mundial es un hito que congrega y que mueve personas, y sobre todo también que conlleva muchas emociones de por medio. Yo no tengo recuerdo, y mucho no sé, dinero. Ahí quizás, además. Y muchas lucas, claro que sí. Yo no tengo recuerdo de que en los otros campeonatos, no sé, puede ser que yo en esta ocasión lo viví de una forma distinta, porque vi mucho fútbol, siendo que yo me gusta, pero tampoco no soy de ver los partidos el fin de semana, ¿cierto? Pero ahora vi mucho fútbol y hubo un ambiente distinto con el mundial. Puede ser, bueno, está el mismo fenómeno del álbum, que lo conversamos nosotros acá en el programa, ¿cierto? Pero claro, hay una efervescencia que yo creo que es distinta. Entonces, no sé, profesor, si usted, ¿qué opina al respecto? ¿Es distinta o todos los mundiales tienen una característica en particular? A ver, yo creo que todos los mundiales tienen una impronta distinta, una impronta diferente, pero también tienen algunos elementos que son en común. La emoción, ¿no? La tristeza, la alegría, todos esos elementos se conjugan en la fiesta del fútbol cada 4 años. Ahora, yo tengo una opinión, y yo creo que usted ha visto más fútbol porque nunca había habido tantos partidos en un campeonato mundial, 104 partidos. Sí. 104. Así es. Sí, claro. Sí, y se espera que para el próximo mundial sean más. Es que ahí es donde quiero llegar. Creo que este debe ser el mundial. Yo he tenido la fortuna de haber estado en varios y haber cubierto varios campeonatos mundiales, y este debe ser, yo diría, el que más desagrado me ha producido. Mira. ¿No? 48 selecciones. Nunca, a ver, sempiternamente eran 16. Las 16 mejores selecciones del mundo. ¿No? Se subió a 32. Lo que ya nos fuimos acostumbrando, ¿no es cierto? 32, 6 cupos para Sudamérica, ¿no? Pero ya 48 selecciones, ya a mí me parece que... Bueno, y por eso que vimos, y que me disculpen la gente, ¿no? Y por eso que vimos a Cabo Verde, a Curazao, ¿no? Ya un conjunto de selecciones que, seamos sinceros, muchas ni siquiera las habíamos escuchado en algún momento determinado. Claro. Y por eso que Estados Unidos, ¿no es cierto?, le hizo 7 en el primer partido, ¿no? Porque son selecciones que, claro, ante una posibilidad de cupo mayor, tienen la cabida, ¿no? Pero no podemos decir que son potencias futbolísticas a nivel mundial, ni mucho menos. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no me gustó, ¿no? Creo que la emoción empezó de cuartos de final en adelante, porque de ahí hacia atrás la verdad es que fueron partidos bastante ordinarios algunos, ¿no? Pero en términos generales yo diría que al final salió un justo campeón, ¿no? Creo que ayer Argentina, ¿no?, sucumbió ante un equipo que yo diría no solamente porque se jugó en tiempo de alargue, sino que durante todos los minutos que se jugaron fueron inmensamente superiores. Francisco, parte de esta mirada que tienes tú, me imagino que mucha gente la comparte respecto de este mundial. Yo te comentaba la otra vez esto de la llamada de Trump al presidente de la FIFA. Eso desvirtúa un poco, ensucia, insisto, yo no soy futbolero, pero tú sí, entonces me da la impresión que la posición que tienes tú es mucho más certera que la que puedo tener yo, que estoy choreado con el Donald Trump.
A ver, yo creo que es imprudente, ¿no? Que no corresponde, ¿no? Y todos los otros calificativos que se le pueda dar, o sea, que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, ¿no?, intervenga con el presidente de la nación o viceversa, ¿no? Porque en este caso fue al revés, ¿no es cierto? Fue el presidente norteamericano el que le pidió, a ver, por unanimidad, para que un jugador que había sido expulsado y que él consideraba, ¿no?, que el árbitro se había equivocado porque no había sido falta, ¿no?, se le suspendiera la sanción, ¿no es cierto?, y pudiera actuar en el partido siguiente. Entonces, me parece que es una actitud imprudente, ¿no?, por utilizar un calificativo, ¿no?, radial. ¿no? Claro, no me parece, está fuera de toda norma, ¿no? Está fuera de toda norma. Eso, tú me explicabas también, Francisco, y yo no entendí mucho eso, como lo dijiste al pasar, que la FIFA tiene sus propias leyes. ¿Cómo es esto de las leyes de la FIFA? Bueno, hay que recordar que la Federación Internacional de Fútbol Asociado y que la Conmebol, en el caso del concierto sudamericano, ¿no es cierto?, el brazo de la FIFA es la Conmebol en el ámbito sudamericano, impide que los equipos de fútbol o las federaciones de fútbol intervengan en los tribunales de justicia para poder litigar alguna circunstancia donde haya alguna complicación, ¿no? So pena de desclasificar, eliminar y no solo suspender, sino que desafiliar a los equipos de fútbol. O sea, ¿y eso desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Sí. Así, no. Yo pensé que puede haber sido ahora como efecto de Donald Trump. No. A partir de lo que pasó con el caso de la FIFA, el FIFA Gate, cuando salió también el Jaue de por medio. De ahí. ¿Cierto? Okay. Sergio Jaue. No, ha habido muchos casos anteriores, ¿no es cierto? Ese es un dato muy importante que yo desconocía. ¿No? O sea, perfectamente podrían ser desafiliados, ¿no? Y cuando a un equipo se le desafilia, sencillamente desaparecen. Hasta ahí llegó. Y hasta ahí llegó. Sí, claro. Nunca más se supo, ¿no? Y se disuelve la institución. Ahora, yo tengo una mirada del fútbol chileno que es bastante... ¿Crítica? Muy crítica, porque aquí hay clubes, no hay instituciones deportivas, ¿no? ¿La supo alguna vez? Sí, claro, Universidad Católica, Universidad de Chile. A ver, yo en tiempos mozos, ¿no?, con 40 kilos menos y con pelo negro, ¿no?, yo hice la tercera infantil, segunda infantil, primera infantil, juvenil, cuarta especial y reserva de la Universidad de Chile, y me faltó llegar solamente al primer equipo, ¿no? Y alternábamos en los entrenamientos el equipo reserva con el equipo titular, que era una división muy importante porque le permitía a los jugadores que no estaban en el plantel titular poder tener permanentemente actividad. Entonces había un campeonato de reserva, ¿no? Y eso ha ido desapareciendo paulatinamente, y hoy ¿qué instituciones tienen divisiones inferiores para poder de ahí ir sacando jugadores que finalmente puedan llegar al primer equipo? La cantera, como se le llama, ¿no? Son muy pocos, ¿no? Hoy hay equipos de fútbol, ¿no? Hay equipos de fútbol. A ver, la Unión Española tenía una piscina en el Estadio Santa Laura, ¿no?, donde los socios podían ir en verano cuando se les ocurriera, ¿no es cierto? Ellos pagaban sus cuotas como socios, tenían una sede aquí en Calle Carmen donde había de todo, ¿no?, y se reunían los socios a jugar dominó, a jugar cacho, a jugar de todo, ¿no es cierto? Pero además había canchas de básquetbol, había canchas de baby fútbol, ¿no?, la piscina ya dicha en el Estadio Santa Laura. Eso era un club social, ¿no? Un club social que giraba en torno al fútbol, que giraba en torno a una institución que además tenía ramas y diferentes disciplinas deportivas, claro, ¿no? O sea, había una rama de básquetbol, había una rama de voleibol, había una rama de tenis, había una rama de distintas disciplinas deportivas, ¿no? Entonces
aunaban y agrupaban a la gente, y la gente los fines de semana no solo iba a ver un partido de fútbol, sino que además iban a departir, ¿no?, en otras actividades, ¿no? En otras actividades recreativas. Y eso ha ido desapareciendo. Como que dejó de ser como de las familias, por decirlo así. Claro, y si me permiten, yo diría que aquí gran culpa y gran parte la tienen las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Las sociedades anónimas deportivas que se han hecho cargo de los clubes, ¿no es cierto? Y que hoy lo que se precisa es ganar dinero. A una empresa. Es una empresa, ¿no? Ganar dinero. Utilidades. Entonces yo veo a Daniel Sánchez que tiene ciertas condiciones y de inmediato tomo contacto con algunos otros, ¿no es cierto? Y lo vendo al tiro, ¿no? Y no lo dejo madurar, sino que lo vendo al tiro. Como máquina que produce goles. Por supuesto, ¿no? Como una fábrica de calcetines, ¿no es cierto? Entonces, pero viene esporádicamente en el caso nuestro. Entonces, yo vendo a Daniel Sánchez. Si Daniel Sánchez no está preparado, va a fracasar en otro fútbol que es más competitivo. Pero ya lo vendí. Pero ya lo vendí, ya la plata está. ¿Y qué pasó con Daniel Sánchez? Que vuelve con la cabeza agacha, ¿no es cierto?, con sus maletitas bajo el brazo y dice, fracasé. ¿Dónde juego ahora? ¿En qué equipo podría? ¿No? Y me quedó solo el recuerdo de haber estado en Europa, de haber estado en un club fuera del país y todo caminar eso. Por Rubén Morgan, claro. Pero es que tener una cuestión que va más allá de lo, creo que de lo deportivo, que en el fondo yo eso lo he visto y lo he escuchado, lo he observado, en el fondo de cómo ese sentido de lo social se ha perdido de algunas instituciones o corporaciones, en este caso el fútbol. Aparte del factor de las sociedades anónimas deportivas, ¿qué otro factor en la sociedad crees tú, Juan Francisco, que ha ocurrido para que en el fondo esa pérdida se produzca? Se desgrane. Sí, claro. Esta pasión. Porque muchos clubes no funcionan ya como clubes, funcionan como perdieron ese sentido que había, no sé, en los años 80, en sentido los social. 90, un sentido social. Sí, claro. A ver, ¿qué otras instituciones? A ver, la vida ha cambiado y cada día vivimos más rápido, cada día tenemos menos tiempo, ¿no?, para poder departir, para poder disfrutar. Entonces, no sabría, fíjate, Diego, decirte en qué otra actividad de la vida cotidiana puede pasar lo mismo, pero yo recuerdo que antes tenía más tiempo para la diversión, para leer, para departir con gente. Bueno, las mismas pichangas de barrio, ¿no? Bueno, sin duda. Desaparecieron. La vida de barrio. La vida de barrio, claro. Desaparecieron. Pese a que todavía en algunas comunas hay, ¿no es cierto? Y termina con un asado y con una cantidad de cajas de cerveza, claro, bastante interesante. Pero eso lo vemos hoy día, eso lo vemos como un fenómeno. Claro. Mira qué interesante, esto existe todavía, no es algo normal. Claro, no es normal. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Como que se desmembró esta cosa como colectiva, tiene mucho que ver con el crecimiento urbano, cómo se desarrollaron las ciudades. Ahora, eso también hay que hacer la salvedad, y aquí voy a colocar mi perspectiva descentralizadora. Eso pasa como en las grandes ciudades, como en Santiago, porque en regiones todavía hay cosas de barrio. Hay cosas de barrio que todavía se mantienen. Exacto. Pero yo creo que eso es producto, en el fondo, de la vida agitada, como decía Juan Francisco, de las grandes ciudades. Fíjate que Diego tiene razón, porque todavía hay ciudades donde hay doble jornada. La gente va a almorzar a su casa, sí, claro, duerme una siesta, sí, y después retorna a trabajar en la segunda parte. Comercio cerrado de 2 a 5 de la tarde. Tal cual. Sí. Tal cual. Oye, yo entiendo que, mira, el otro día, en otro lugar donde yo trabajo, en otro medio de comunicación, con Bella, que no tiene nada que nosotros. No, acuérdense que. No voy a decir nada. Por favor, estamos en Diálogos Humanos, Universidad Central de Chile, en el corazón de Santiago. Estuvimos en una cuestión y entrevistamos a William, no me acuerdo el apellido, que era el. ¿Cómo se llama esta persona del equipo de fútbol que lleva las cosas? El utilero histórico de la selección. ¿Aravena? William algo, no me acuerdo el apellido de él. Y llegó con camisas de jugadores.
Entonces estaba la camisa original de Mbappé, la original de Messi, que se la habían regalado a Abel, qué sé yo. Y yo miraba esto así como una polera, así, da lo mismo. Pero todos quienes estábamos grabando en el estudio se volvieron locos, locos, las tocaban, se las ponían, sácame fotos. Tuvimos que hacer una cuña, por supuesto, y yo parezco el Antón de la de Sánchez, lógico, no iba a estar la de Arancibia, tenía que ser Sánchez. Pero me llamó la atención lo que es capaz de despertar algo tan... o sea, la polera yo me imagino que está lavada y tal, ¿no? Pero es parte... Es como que tuviese al jugador en mi mano, ¿no? Poder compartir con... Esto pasa con una polera. Me imagino lo que debe pasar con las cosas del mundial, lo que debe pasar con los láminas, lo que debe pasar con una pelota oficial. Tú te preguntas en tu libro, ¿qué fue lo que pasó? Que tus viajes a los mundiales eran otros, que la historia del fútbol implicaba que tú podías meterte en los camarines, que podías... ¿Qué fue lo que pasó con el fútbol? Cambió. Pero cambió. ¿Cambió el silencio? ¿No? ¿Ese ruido al que perdimos? No, el nombre del libro, El ruido antes que el silencio, tiene varias connotaciones. Una de ellas es que en toda actividad de la vida hay ruido, y a medida que esto va avanzando, comienza ese ruido a decaer. Por ejemplo, ¿no? En los estadios hay ruido, ¿no es cierto? Hay hinchada que canta, bueno, pero ese partido termina, el estadio queda vacío, las transmisiones, se apagan las cámaras, se cierran los micrófonos y comienza el silencio, ¿no? Pero bueno, y dentro de la actividad mía también hubo mucho ruido en su debido momento, en sus varias décadas, ¿no es cierto?, hasta que hoy se apagó el micrófono. Pero hay otro tipo de ruido también antes del silencio en los estadios particularmente. Efectivamente, cuando uno está en el estadio viendo el partido de fútbol y está la efervescencia misma de la barra, y el equipo contrario al que uno apoya mete un gol. Nos quedamos todos callados. Ahí se produce un silencio que de verdad, cuando uno está en un estadio lleno, es muy apabullante. No sé si tú compartías esa percepción. Bueno, ahí hay otra analogía, ¿te das cuenta? Sí. Pero puede llegar a ser incluso dolorosa. Sí. Mira. Entonces, a mí me hizo sentido el nombre del libro por eso. Ahora, perdón, Francisco, yo pensaba en el ruido de una profunda vivencia del ejercicio del deporte, y que termina hoy, como tú lo has descrito, con jugadores que pasan de largo, con gente que mira desde lejos, yo entendiendo y asumiendo tu rol como periodista a través de todos los años, ¿no? Como que de tanto estar adentro, ahora estás afuera y está como... Así lo vi yo el título del libro. Bueno, yo me imagino, o sea, yo me alegro mucho que despierte el libro, pasiones. No solo pasiones, sino que despierte interpretaciones distintas. Sí, ¿no? Ahora, fundamentalmente, y gran parte del nombre del libro tiene que ver con mi actividad desde muy joven hasta que finalmente los jugadores cuelgan los guantes y yo cuelgo el micrófono. Yo he tenido hasta el momento 2 situaciones finales, ¿no? Una, cuando tuve que decidir a los 18 años, ¿no?, si seguía entrenando en el equipo de la U o tenía que entrar a la universidad, o tenía que seguir en la universidad, porque mi padre me dijo: las dos cosas son imposibles. Claro. O te dedicas a entrenar y jugar, o te dedicas a estudiar. Las dos cosas no. Me lo dijo el preparador de arqueros de la Universidad de Chile de ese tiempo también. Me dijo: mira, si te aplicas, llegas. Porque era Argentina. Si te aplicas, llegas. Pero si no, no. Y había que optar, ¿no? Entonces, bueno, ahí, tal como dice el libro, los guantes quedaron colgados al fondo de un closet, ¿no? Y comenzó ya la vida universitaria propiamente tal. ¿Por qué? ¿Por qué optaste por la universidad y no seguir adelante en este mundo que te apasionaba tanto? Tal vez porque no tuve el coraje, ¿no?, de ir en contra de una decisión familiar paterna y decirle: mira, lo siento, papá, yo decidí esto. Claro. ¿No? Ahora,
De que si tomé una buena decisión o no, eso ya es muy relativo, ¿ya? Es muy relativo. Estoy muy contento con lo que he hecho. Yo siempre digo en tono de broma, por cierto, ¿no? Que el fútbol chileno se perdió un estupendo arquero, un Cóndor Rojas, de todas maneras, ¿no? Sin corte, por cierto. Sí, claro, sin maracanazo. Pero bueno, esa es una. Y la otra es cuando ya definitivamente el relato deportivo quedó finiquitado, ¿no? Pese a que hoy todavía hay algunas transmisiones fundamentalmente de tenis, pero en términos generales ya el día a día, el fin de semana, el domingo a domingo ya se acabó. ¿Por qué también eso? ¿Por qué? Porque todo tiene su fin, Daniel, ¿no? Todo tiene su fin, hay otras cosas que van incidiendo, ¿no? Van naciendo nuevos elementos que también tienen que darle paso y abrirse camino, y hay que dejarles el espacio para que puedan seguir el camino que le dejaron a uno también. Yo tuve el privilegio, ¿no? De poder trabajar, por ejemplo, con Sergio Livington y Julio Martínez en el único año en que ellos dos trabajaron juntos en radio, porque nunca estuvieron juntos. ¿En qué radio fue? En la radio Minería. ¿Ya? Radio que hoy no existe, ¿no? Tuve el privilegio de trabajar con Vladimiro Mimisa, con Raúl Prado, ¿no? Con Hans Marvit, que recientemente falleció, con Hernán Solís, con Darío Verdugo, muy pequeño. Yo, con los grandes próceres tuve la fortuna, con la gran mayoría de ellos, de poder trabajar, y con otros de poder estar con ellos adentro de una caseta viendo cómo disfrutaban y cómo realizaban su labor. Hay que recordar siempre que los medios en vivo son de una adrenalina ultra necesaria. Estar en vivo es espectacular, porque te obliga, te come. Son otras habilidades también lo que las personas desarrollan. Además, te corroe de muy buena manera. Y tú sabes que si te equivocas, que estás en vivo, tienes que salir de alguna manera, ¿no? Tienes que salir jugando ya, para emplear términos deportivos, ¿no? Sí, claro. Cuando a uno lo está grabando, decir, corte de nuevo, empecemos de nuevo, oye, no, quítale eso. No. Me salió un furcio, claro. Aquí no. Aquí no. Dani, ¿tenemos pausa musical o no? Sí, a ver si Francisco nos pesca. No sé si es la canción ideal, pero la programamos hace tiempo. A mí me faltó, lo voy a decir después de la pausa. Porque yo quiero, aquí agarré algo que dijo Francisco en The Clinic y quiero profundizar en eso también. No es la canción indicada para este momento por lo que está pasando en el norte, pero vamos con The Bill With City. Build. Estamos presentando en Radio U Central Diálogos Humanos, una amena conversación respecto al profundo mundo del vivir, con la conducción del psicólogo Daniel Sánchez Berkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Ay, qué buena canción, pero lo que pasa es que Diego voy a contar una infidencia de Diego, somos muy amigos los dos, pero Diego tiene una obsesión, diría yo, con que la canción del primer corte sea una canción buena, good vibes, dice Diego, de buena onda, de alegría, que nos levante, qué sé yo, y yo soy más de cerrar con canciones como de Inti-Illimani, de qué sé yo, ¿cierto? Comentando la crítica. Generis, esa cosa así media. Oye, a todo esto, ayer estuve en un concierto impresionante de Inti-Illimani, histórico, con un cuarteto de cuerdas en la gran sala sinfónica, la nueva, y fue, o sea, no tengo manera de explicarlo. Ahora, ¿por qué llegué hasta allá? Porque mi profesora de flamenco es hija del Horacio Salinas, el líder de Inti-Illimani, entonces, oye, Dani, va a cantar mi papá, ya, vamos, ok, pero hay que pagar, y pagamos. Hasta ahí llegaron las fiestas. Bueno, estamos en Diálogos Humanos de la Universidad Central junto a nuestro estimado y querido invitado Juan Francisco Ortún, nuestro compañero de trabajo Diego Arancibia, Francisco Saavedra, David Valenzuela y Luis Felipe Bularich. Estamos haciendo este programa para ustedes con mucho cariño y mucho afecto. Y Diego, habías dejado planteada la idea de que ibas a decir algo. Sí, igual perdí el hilo porque nos fuimos a conversar mucho lado. Está, pero sí, es muy interesante, sí. Muy sabroso. No, que a propósito de todo de la fiebre mundialera, de cómo se cerró el mundial, ¿cierto? De
del involucramiento de algunos actores políticos, como por ejemplo el presidente Trump. Ocurrió igual algo chistoso que yo creo que tú no lo viste, pero yo creo que si lo ves te causaría, ¿pero cómo? Bueno, llegan el presidente Trump de Estados Unidos. Estás hablando de ayer al cierre de la premiación. Estaba en Giovanni. Ya, en la cierre de la premiación llega la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, que son los tres países que obviamente organizadores. Ya la entrega de medalla, ok, listo. Y se produce también la entrega de la Copa de Fútbol, la Copa del Mundo, que se le entrega ahí entre Infantino con Donald Trump a Rodri, el capitán del equipo español. Pero resulta que un momento los jugadores empezaron a chacotear, digamos, a bromear con el presidente Trump, y el presidente Trump, para variar, no se iba del cuadro, pese a que Infantino ya había salido, y lo estaba llamando y le decía, ven para acá, lo tuvo que ir a buscar. Y de hecho los jugadores españoles, que hay una tradición que están todos, ¿no es cierto? Y todos levantan la copa y bueno, estaban esperando que saliera el presidente para poder realizar y entre eso lo empezaron a molestar porque le hacían así con el movimiento de manos que hace el bailar. Bueno, fue una situación divertida. Yo sé, a mí me provoca. A mí me da rabia. A mí me da risa. Yo trato de reírme con ese tipo de cosas. Tenemos una diferencia respecto a Trump, nosotros dos, bastante abismante. Cada vez que veo el programa me parece un poco irrisorio. La aprecio. Además que es Donald Trump, porque Diego me dijo una vez, no hables así porque te van a cerrar la posibilidad de entrar a Estados Unidos. Y yo, pues yo no quiero ir a Estados Unidos, me da lo mismo ir a Estados Unidos. Bueno, Donald Trump es Donald Trump y le hemos dado duro en esto. Sí. Diego, ¿cuál era el camino por el que querías meterte? Bueno, el camino al principio era comentar solamente lo anecdótico de eso, que no lo quería dejar fuera, un poco el protagonismo y las situaciones que van ocurriendo, que son parte también como de este backstage, de lo que pasa atrás, bambalinas, en este caso lo que se podría decir como, no sé, lo que pasa detrás de la caseta, en este caso de Juan Francisco, o los secretos del camarín, que un poco nos estaba contando. Y bueno, estábamos hablando de varios episodios que en este caso Juan Francisco ha sido un testigo privilegiado. Un testigo privilegiado. Y bueno, particularmente fuera de micrófono estábamos hablando sobre el maracanazo. El condoro del cóndor. El cóndor rojo, el bisturí, la bengala, bueno, y todo lo que pasó. Pero de toda tu trayectoria, en este caso detrás, podríamos decir, o en la caseta, ¿ya? Por decirlo de alguna forma. ¿Cuál para ti ha sido como el más significativo, donde viviste más emociones? Que pueden ser emociones distintas, alegría, miedo, adrenalina, rabia, ansiedad. A ver, de todo eso. En varias décadas pasó de todo eso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en una oportunidad me toca ir a Estados Unidos, a Albuquerque, en New México, a relatar un partido de fútbol de la selección chilena, un amistoso con Estados Unidos, ¿no? Y se iba a hacer mediante celular, estaban recién saliendo los celulares, que eran unos ladrillos de porte, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hubo una serie de complicaciones para poder hacer la conexión con Santiago, la que al final se pudo hacer, y pudo relatar los primeros 21 minutos del primer tiempo. Por teléfono. Algo pasó, nunca se supo que nunca más pude tener la conexión con Santiago, por lo tanto, los minutos restantes del primer tiempo y todo el segundo tiempo los vi en la caseta, sentado como cualquier espectador en la tribuna. O sea, fui a Estados Unidos a relatar un partido, ver un partido de fútbol. Claro, un partido como en relatos vertido. Pero eso tiene una segunda parte, que también es muy decepcionante para mí, ¿no? Yo durante 12 años en lo que hoy es Chilevisión, ¿no? Que en ese tiempo era RTU. Ah, claro que sí. ¿Ya? Transmitíamos las carreras de Fórmula 1. Ya. ¿No? Uh-huh. Y durante 12 años yo tuve la oportunidad de transmitir las 16 carreras de cada temporada de la categoría máxima del automovilismo mundial. Uh-huh. Si mi memoria no me falla, son 194, 16 por 12... Mucho. Son como 194 carreras. Bueno, yo relaté 193. Wow.
Hay una que no pude porque justamente estaba el compromiso del canal en Estados Unidos. Okay. Entonces, con toda la decepción, con toda la amargura de haber viajado a Estados Unidos a relatar un partido y no poder hacerlo completo, ¿no? Al otro día muy temprano me pasan a buscar, me llevan al aeropuerto, compro un café y empiezo a leer la prensa. Y en uno de los kiosquitos que hay en el aeropuerto, ¿no es cierto?, dice Senna has died. Senna se murió Senna. Y efectivamente, mientras yo estaba transmitiendo o intentando transmitir el partido, se estaba corriendo el Gran Premio San Marino en el circuito de Imola. Y en la curva Tamburello, ¿no es cierto?, la famosa curva Tamburello de ese circuito, en un choque a más de casi 300 kilómetros por hora, se mató a Ayrton Senna, uno de los grandes próceres del automovilismo mundial. Otra decepción más. No poder estar ahí, ¿no? No poder estar ahí, ¿no?, transmitiendo esa carrera que tenía una situación muy especial por haber transmitido durante 12 años seguidos todas las carreras, ¿no? Y esa en particular, ¿no? Y además con la amargura de no haber podido transmitir el partido. O sea, no cumplí con ninguno de los dos medios, ¿ya? Esa es una de las tantas, ¿no?, amarguras que se viven. Otros se viven alegría, ¿no? Qué sé yo, transmitir un partido de la NBA, del básquet norteamericano, es sencillamente maravilloso, un espectáculo. Eso sí que... En ese sentido, los norteamericanos, los estadounidenses son mandados a hacer, ¿no? Así está tu libro, está lleno de historias y de anécdotas, no sé si anécdotas, pero es como el lado B. Ahí está la foto, mira, cuando estás presentando el libro. Sí. Exactamente. Francisco es el del medio, como ustedes pueden ver. Ahí está, con la presentación acá en la universidad del libro, ¿no? Sí, claro. De hecho está nuestro rector al medio y ahí está el libro de Juan Francisco. Lo presentó Vladimiro Mimisa. Sí, Vladimiro Mimisa, así es. Ese es. Y yo tengo una pregunta antes de hacerte la pregunta más importante, Francisco. Cuando tú estás en la caseta mirando, yo siempre me lo he preguntado, mirando el partido, ¿tú te aprendes los nombres de todos los jugadores? Sí. ¿Y cuando no, uno chamulla? ¿La agarró, la toma Pérez? No veo ni el número. No, a ver, yo tenía en un tiempo en que era permanente, ¿no es cierto? Uno ya sabe, por ejemplo, si tú jugaras fútbol, tu pelo sería desde la caseta más alta, sería absolutamente distinto a 10 más. Perfecto. ¿Ya? O sea, yo no tendría ni que ver el número que tienes tú en tu espalda para saber quién es Daniel Sánchez. Okay. No, es Daniel Sánchez que la lleva. A lo mejor me podría confundir con Diego con otro, ¿no es cierto? Porque no tiene una característica, tal vez por su altura, ¿no? Por su altura podría también. Otro porque usa zapatos rojos y el otro porque usa zapatos blancos, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias. En ese tiempo además todos usaban del 1 al 11 en la camiseta. Claro. Hoy no, hoy juegan con el 99, el 78. Claro. Bueno, había una serie de elementos, ¿no? No, cuando me pasaba eso, trataba de decir otras cosas. Bueno, ya se cumplen 22 minutos del primer tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya ese que yo desconocía ya se le había pasado a Sánchez, que sí lo conocía. Perfecto. Entonces, el conejito entre los sombreros. Sí, claro, por supuesto. No, pero decir el marcador. También me imagino que después de, también de tanto oficio, ya los jugadores en el fondo se conocen, los conoces. Pues. Sí, claro. Además, en el fondo quizás llega a tanto que por ciertos movimientos mira, ¿no? Los puedes determinar, ¿no? Por ciertos movimientos, por cierta forma de correr. Hay varias formas de poder identificar a 22 Francisco, ¿y quién fue en tu inspiración como relator? Mi padre. ¿Tu papá? Sí, claro. Sí, yo a mi padre le debo toda mi carrera periodística, ¿no? Él era periodista también, deportivo, también hacía lo mismo, también se dedicaba al ámbito del deporte. Y desde pequeño, yo estuve en el Mundial de 1962, por ejemplo, ¿no? Estuve ahí en el estadio viendo los partidos porque lo estaba relatando mi padre, ¿no? Entonces yo estaba ahí adentro en la caseta. Entonces para mí estar en una caseta, ¿no? Viendo toda esta actividad, viendo toda la parte previa, porque había que llegar muy temprano, viendo cómo los técnicos instalaban unos equipos muy rudimentarios, cómo tiraban cables para poder llegar a donde había teléfono, ¿no?
cómo se iba desarrollando la actividad periodística, para mí siempre y desde muy chico fue algo normal, ¿no? Muy familiar para ti. Entonces, casi fue una continuidad, ¿no? A medida que yo iba creciendo, esto se iba desenvolviendo de la misma manera, ¿no? Y lo único que fue cambiando fue la tecnología y... Sí, pero en el fondo era para seguir un poco y tener claridad sobre cuál era la idea del fondo de la forma de hacer el relato, cómo prepararse. No, mi padre fue... En el fondo, cuáles son los de alguna manera los tips, los modismos, las características que tiene cada persona a la hora de hacer, en este caso, un contacto. ¿En qué me inspiro para emular, para tomar aquellas cosas que quiero seguir haciendo, dichos, palabras, movimientos, gestos? Creo que eso a mí me parece muy bonito, muy relevante. Sí, súper. Francisco, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Y por qué? Voy a leer, mira, yo estuve buscando algunas cosas, no he leído el libro porque no lo tenemos, pero en el clic dice, voy a leer textual: visiblemente emocionado, Juan Francisco Ortuna agradeció la presencia de sus estudiantes y destacó el compromiso de la Universidad Central en su formación. Me emociona mucho que estén mis alumnos, decía Francisco. Lo que uno hace, a veces equivocándose y otras siendo más duro de lo debido, siempre tiene una intención: que sean los mejores. Los centralinos tienen que ser los mejores en cada uno de los ámbitos en que se desempeñan, porque tienen una casa de estudio que los acompaña y los seguirá acompañando durante toda la vida. ¿Cuánto hay de tu rol académico, de ti como académico en este libro? ¿Cuánto de lo que escribes está inspirado también en nuevas generaciones, en tus estudiantes? ¿Cuánto de esto tributa a nuevas generaciones? A ver, yo creo que la idea que tiene este libro, entre otras cosas, entre dar a conocerle a todo el mundo, no solo estudiantes, sino que a todo el mundo, situaciones que son de trastienda, ¿no? En el caso de los estudiantes, hay muchos alumnos que estudian periodismo, que entran a estudiar periodismo porque quieren dedicarse al deporte. No. Es un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces, a ellos y a los otros también, ¿no es cierto?, me interesa mucho dejar, no quiero decir dejarle el legado, me parece demasiado ostentoso, no, darles a conocer, ¿no? Primero, que el fútbol no comenzó con la generación dorada, ¿no? Sino que el fútbol y el deporte chileno en general comenzó hace muchos años, que hay 5 boxeadores chilenos y uno que peleó 4 veces el título mundial, ¿no? Que hubo uno que fue campeón mundial por 21 días y después le quitaron ese título al cinturón, Benedicto Villablanca, que Martín Galvez, ¿no es cierto?, hoy tan dejado de la mano de Dios y que le dio tanta alegría a nuestro país, también está un poco dejado, ¿no?, por parte de las autoridades deportivas. Bueno, esas cosas tienen que conocerlas los estudiantes, ¿no? Tienen que conocer que el básquetbol femenino chileno con una Ismenia Puchar fue sobresaliente. Tienen que conocer que aquí la Vuelta a Chile, ¿no es cierto?, en el ámbito ciclístico era una fiesta de 7 días, ¿no? Y que el deporte es más que el fútbol, fundamentalmente eso, ¿no? Y que para ser un buen periodista de deporte, a mí no me gusta hablar de periodismo deportivo, ¿eh? Porque para mí un periodista deportivo es un periodista que anda con jeans y zapatillas, siempre lo he dicho, es un periodista deportivo, para mí, ¿no? Son periodistas de deportes, ¿no? Es como un periodista económico, ¿sí? Unos bajitos, ¿sí? Entonces, yo creo que el periodista de deportes tiene que saber qué es lo que es una defensa mixta en el básquetbol, tiene que saber lo que es un verde, un bogey en el golf, tiene que saber lo que es un checker en el polo, tiene que saber lo que es un uppercut en el boxeo, el efecto suelo en el automovilismo, suma y sigue. Ese para mí es un periodista de deportes, ¿no? Y no un periodista de fútbol, ¿no? Que puede que a mí me guste mucho, sí, está bien, y me puedo dedicar, pero lo otro no puede dejarse de lado.
Porque, y ahí, perdón, porque si no, y tengo una pregunta que hacer después. Porque si no, me convierto en un promotor de fútbol, ¿no? En vez de ser un periodista que informo, que debato, que doy opinión de todo lo que significa el mundo deportivo. La chiquilla Crobeto, ¿no? La que ganó, sí, claro. la sirenita esta que nada en aguas gélidas, que tiene hielo. Tiene como 3 títulos mundiales. Es como, hay mucho más allá del fútbol, es como eso, ¿no? Sí, claro que sí. Hay mucho más que eso. Ahora, también hay que criticar a los dirigentes, ¿no es cierto?, que no van sacando en sus diferentes disciplinas nuevos talentos. Por ejemplo, a esta generación dorada. Mira, voy a ir al fútbol. Se terminó la generación dorada. 2 Copas América, ¿no es cierto?, espectaculares, ganando la Argentina, ¿no?, Ya. ¿Y qué tenemos ahora? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Lo que tenemos hoy. No. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Ser últimos en el concierto sudamericano. Últimos. No solamente no haber ido a un mundial, sino que estar en el último lugar de la tabla de colocaciones, por abajo de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, selecciones y países futbolísticamente en que Chile siempre había estado. No fuimos capaces de ganarle a Bolivia aquí en Chile. O sea, ya tocamos fondo. Juan Francisco, y ahí, bueno, surgen varias preguntas también ahora con lo último, pero me quedo con esta idea de la formación. Yo también había escuchado que todos los estudiantes de periodismo, varones, quieren dedicarse al periodismo deportivo. Me parece súper positivo y valioso que en el fondo quien quiera ser periodista deportivo sepa de todos los deportes. Y hoy día, tú me recomendarías de periodista deportivo para seguir? ¿Quién sería una persona entendida y que sabe? Parece que estuvo buena la pregunta. Es una muy buena pregunta. A ver, yo te diría Edgardo Marín. Ya, perfecto. Edgardo Marín. Ya. Y te lo digo así y sin temor a equivocarme. Sí. Vladimiro Mimisa. Ok. ¿No? Que es más conocido por el fútbol, por el tuya, mía, para ti, para mí, que aprovecho para mandarle un gran saludo, que mañana lanza su libro, ¿no?, en el Estadio Nacional, con sus memorias. Mira. ¿Por qué te lo digo? Porque yo también comparto un poco lo que tú observas, en el sentido de que yo veo que hoy día los periodistas son como comentaristas por disciplina. No hay un comentarista deportivo que sea integral, como efectivamente cuando tú en el fondo compartiste con toda esta selección de periodistas deportivos, podríamos decir. Entonces eso yo también comparto, que esa visión que es bastante yo diría que debería haber más periodismo deportivo y no tan periodismo sectorizado o específico, en este caso. Esa es la visión que yo tengo, ¿no? Y tal vez el libro un poco, eso es lo que yo pretendo dejarle a quienes estudian periodismo o a los que quieren entrar a estudiar periodismo, ¿no? Que el periodismo no solamente es el fútbol, no solamente es la pelotita, sino que hay una serie de situaciones, algunas muy aplaudidas y otras bastante reprochables, ¿no?, en las acciones deportivas, tanto de deportistas como de dirigentes. Sí. Oye, Diego, te propongo lo siguiente. Podemos extender el programa, ¿no? Consigamos el libro, lo leemos y volvemos a invitar a Francisco para desgranar un poco más el libro. Hasta ahora estamos leyendo cuñas, datos, cosas por aquí. Yo les voy a regalar el libro. Mira, por favor. Voy a hablar con la editorial para... Porque yo no tengo libros. Sí. Yo no tengo libros, entonces la editorial es la que se encarga de la distribución, pero voy a hablar con Lo agradeceremos mucho. Yo tengo uno que se llama Corazón de Pelota, que lo escribió el hijo del senador Ávila, un periodista, un gallo que le gusta el fútbol, pero también son como historias de fútbol, pero yo quiero leer el de Francisco Artún. Sí, claro. Sí. Oye, se nos pasó la hora, Francisco me está mirando con cara de ya pues. Muy tremenda, profunda y totalmente agradecido nuestro querido compañero de trabajo, Juan
Juan Francisco Ortún, por habernos acompañado el día de hoy, contarnos un poco sus sueños y sus ideas, una visión crítica del Mundial, y con el compromiso, Francisco, de invitarte nuevamente cuando podamos leer el libro con Diego. Al contrario, el agradecido soy yo de que me hayan invitado. La verdad es que se me pasó volando la hora del programa, ¿no? Y claro, se puede hablar mucho más, ¿no? Me entretuve una barbaridad, ¿no? Me entretuve una barbaridad, y son 45 capítulos, así que se va a entretener cada una historia. Pero por supuesto, no, 45 veces para invitarlo. Under Pressure, Diego. Sí, Under Pressure. Bien. Juan Francisco, de nuevo reiterar nuestro agradecimiento. La verdad, un honor poder conversar contigo. No lo digo solo porque sea el director. No es porque jefe. No, sino porque es una persona que tiene mucha experiencia, conoce bastante, tiene una mirada bastante crítica, así que eso siempre es positivo de poder compartir, de poder conocer, y sobre todo lo que hace en este caso de enseñar y transmitir a las futuras generaciones del periodismo, ojalá deportivo, del deporte egresado de la Universidad Central. Y bueno, Dani, muchas gracias, nos estaremos viendo la próxima semana y nos despedimos con la canción que sí, está como un poco ad hoc a lo que está viviendo el país a propósito de las inclemencias climáticas. Under Pressure de Queen.